Bien, entonces, la última clase habíamos estudiado el comportamiento de un resistor en, en alterna, ¿verdad? Ahora nos tocaría ver el comportamiento de un inductor en alterna. Perfecto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a introducir nosotros acá un inductor, sus patitas y nuestra fuente de tensión alterna tipo senoidal que conectaremos de igual forma como hicimos con el caso anterior, que era el del resistor. ¿Qué caracteriza a este inductor? Bueno, su inductancia, L, y bueno, sabemos que el voltaje en las terminales de nuestra fuente se puede expresar de esta forma, donde B sub 0 representa el valor máximo o valor pico de la señal alterna senoidal. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué buscamos nosotros? Obviamente buscamos determinar la corriente que circula por el circuito. Entonces, al igual que en el problema anterior, una de nuestras incógnitas, obviamente, es determinar I. 2, ver qué tipo de relación existe entre I y B. ¿Ya? A ver, nos vamos a ocupar de estos dos aspectos, en principio. ¿Cómo hacerlo? Una vez que en el tiempo t sub 0 esto se cierre, ¿verdad? Entonces va a comenzar a circular corriente por el circuito y queremos averiguar cuánto vale. ¿Cómo encontramos eso? Simplemente, como hay una malla elemental, aplicamos una de las leyes de Kirchhoff, en realidad la de mallas, que nos permitiría resolver esa situación. Entonces tendríamos en el miembro de la izquierda la sumatoria de los voltajes, tendríamos el de la fuente más la FEM en el inductor, que no es otra cosa que la FEM inducida. Y eso debería ser igual a la suma de las corrientes por la resistencia. Pero acá no existe ningún resistor, en cuyo caso esto es igual a 0. Bien. ¿Qué sabemos? Que esta FEM inducida es igual a menos L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que BT sería igual a L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Y eso significa que vale B sub 0 por el seno de omega t. ¿Ah?
Bien, esto es una constante definida por el inductor, entonces la integral es muy fácil de hacer acá. Y tendríamos V sub 0 por L seno de omega t, pero si ustedes quieren, aquí está el diferencial, voy a poner omega t para que el argumento sea exactamente igual al de la función, pero como he multiplicado por omega para eso, pues voy a dividir entre omega y todo va a salir muy bien. Entonces hacemos la integral acá y el resultado pues conocemos todos, ¿no? Es una función para i que obviamente depende de t. A este término le vamos a llamar i max o i sub 0. Y la integral del seno es pues el menos cos, ¿no? Obviamente, como es el diferencial del mismo argumento, entonces no hay ningún problema. Ok, entonces, salvo una constante integración que dependerá pues de la condición inicial, si está energizado inicialmente el inductor o no lo está, pero en realidad no estamos interesados nosotros en esas particularidades. Entonces, si obviamos esa constante de integración, lo mismo que acá, no estoy poniendo el valor a t sub 0 de la corriente, ¿verdad? Entonces tampoco vamos a hablar de la constante resultado de esta integral. Bien, entonces la solución estaría expresada de esta forma. ¿Por qué lo estoy poniendo de esta manera? Porque si ustedes recuerdan, ya habíamos desarrollado esto, ya sabemos a qué es igual el menos cos de omega t. Pero voy a escribir acá el I max, que no es otra cosa que el voltaje máximo partido omega L. Ya de esto nos vamos a ocupar un poquito más adelante. Pero nos ocuparemos, por favor, de esto que está acá. Ya les había anticipado que el menos cos de omega t, en realidad, no es otra cosa que el seno lo voy a escribir con verde, ¿ya? Para que podamos notar, esto no es otra cosa que el seno de omega t menos pi menos. Eso hemos desarrollado en una de las clases anteriores. Les había dicho, vamos a considerar esto, por favor, y ahí está. Lo único que tienen que hacer es revisar sus cuadernos y ver que esto es cierto. De todas formas, es muy rápido, ¿verdad? El seno de una diferencia de ángulos es el seno del primero por el coseno del segundo, ¿verdad? Entonces, el seno del primero por el coseno del segundo, el coseno de pi medio es 0, chao. Cuando es menos también. Coseno de omega t por el seno de pi medio, que es 1. Entonces, es inmediato este resultado. Entonces, nosotros escribiríamos para la corriente que circula en el circuito I max por, ya les he explicado también por qué transformamos la función cosa c. Entonces, ya no deberíamos tener complicaciones sobre ese aspecto. Menos y menos. Ahí está. Perfecto. Si ustedes desean, también se puede definir pues la FEM inducida en el inductor. Eso va a ser igual a que, según esto, ¿no? Según esto, es el negativo de esta expresión. O sea, no necesitamos hacer derivadas ni nada por el estilo. Entonces, esto sería menos b sub 0 seno de omega t. Ahí está, tenemos absolutamente todo.
Y si hacemos el diagrama según los ejes coordenados de cada una de estas funciones, entonces más o menos vamos a llegar a comprender qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad? A ver, voy a intentar hacer ese diagrama acá. Aquí tenemos el tiempo y dependiendo del color, pues vamos a ver cuál de las funciones es. A mí me interesa fundamentalmente qué está pasando con la señal que activa el circuito, es decir, de la fuente y la corriente que circula a través del inductor, ¿ya? Que obviamente es la misma que circula a través de la fuente, pero fundamentalmente estos dos. Entonces, si nos fijamos bien, por favor, si nos fijamos bien, cuando t igual a 0, seno de 0 es 0, el b de t yo lo voy a poner en azul, no, pondré en negro, ¿de acuerdo? Entonces, su diagrama sería más o menos este. ¿Verdad? Donde esto pues es V sub 0. Por otro lado, aquí tenemos el menos V sub 0. ¿Está bien? Esa es la función B de t. Es una de las cosas que a nosotros nos interesa. Ahora, diagramemos esta función. Para t igual 0, esto es 0, seno de menos pi medios. El seno de un ángulo negativo es siempre negativo. Entonces tendríamos menos seno de pi medios. Seno de pi medios es 1, entonces es menos i sub 0. Esto voy a tener que cambiar ahora el color, voy a hacer con verde, ¿de acuerdo? Entonces, si yo considero que estamos en esta escala, si esto vale i sub 0, este sería el menos i sub 0. Entonces está partiendo acá, ¿verdad? Está partiendo acá. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando esto valga 1, ¿verdad? Cuando omega t sea igual a pi medios, vale decir, en esta posición voy a poner acá pi medios, ¿ya? Es justo cuando alcanza su máximo la función seno, esto vale pi, esto vale 3 medios de pi, 2 pi, y ustedes ya saben eso. Pero me interesa que el argumento, este omega t acá, sea tal, por supuesto. T nomás sería pues sería pi medios sobre omega, para que eso nos dé 1, ¿verdad? Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, por favor. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si omega t es tal que el producto vale pi medios, ¿ya? Esto es pi sobre 2 veces omega, ¿verdad? Entonces, esta función alcanza su máximo. ¿Qué pasaría si este omega t es pi medios? Pi medios menos pi medios, esto es 0, seno de 0 es 0. Entonces, la función en verde, pues pasaría a tomar esta posición que voy a diagramar. Y obviamente, cuando se trate de pi, alcanzaría su máximo, y luego esto así, y luego mínimo, y luego otra vez de esa manera, así sería, ¿ya? Entonces nos fijaremos bien, por favor. Esta es la forma en la que cambia el voltaje y esta es la forma en la que cambia la corriente. Claramente las dos están fuera de fase. ¿Cuánto están fuera de fase? Pi medios.
siendo que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, la corriente está desfasada del voltaje pi medios, pero retrasada con respecto a la misma. Ahí está clarito el asunto. Ahora, si yo tuviera que diagramar el voltaje en el inductor, ¿no? Entonces tal vez escogería yo este color, ¿y qué haría? Pues sería este el gráfico, ¿no? Ajá. Sería el opuesto, ahí está, con signo contrario al de este, ¿verdad? Todo lo opuesto. Ahí está. Este en rojo, entonces, lo voy a escribir por acá, es la fema inducida o el voltaje en el inductor. En verde tenemos nosotros la corriente en función del tiempo. Entonces, entre el voltaje de la fuente y el voltaje en el inductor hay un desfase de pi, ¿no? Pi. Ya. Entonces, repito, lo que importa acá es la relación que exista entre I y esta B, es decir, el voltaje que está entregando la fuente al inductor. Y como estamos viendo, están fuera de fase, quiere decir, esta fase no es igual a esto, ¿verdad? Se puede apreciar claramente. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Si yo hago esto menos esto, la diferencia es pi medios, solo que la corriente está retrasada con respecto al voltaje. Ahí está. Esto también se puede visualizar si me concentro fundamentalmente en estos dos, en el diagrama fasorial, que se puede entender relativamente fácil, si es que, a ver, si ese es el diagrama para el voltaje, entonces, ahora nos ha salido simpático, sí. Ok, muy bien, entonces vamos a poner la línea de referencia, que es esta, para ambos. Voy a poner el eje vertical, que es muy importante. Y ahora con flechitas vamos a poner primero en negrito el voltaje, ahí está, ¿verdad? Es este de acá. Su componente en la dirección vertical es esta función. Mucho cuidado. Pero ahí está la función que define, siento que es también importante que marquemos este omega t acá. En negritas, igual que acá, es para el voltaje, ¿verdad? Y ahora en verde voy a dibujar a la corriente, en verde a la corriente. Y me está diciendo que hay un desfase de pi medios, quiere decir que entre este y el otro hay 90 grados, pero uno retrasado con respecto al otro. ¿Qué quiere decir? Que había escogido la flecha. Ahí está. ¿Verdad? Hay un desfase entre el voltaje y la corriente, es decir, sus componentes en la dirección vertical. De uno es seno de omega t, aquí está, y del otro es seno de omega t menos pi medios. ¿Verdad? Ahí está. Ambos moviéndose con una velocidad angular omega, ¿no? Hay un desfase entre ellos.
Bien, entonces ahí está. Eso es lo que estábamos buscando, por favor. ¿Ya? Es muy importante entonces el comportamiento de un inductor cuando está en presencia de una fuente de tensión alterna tipo senoidal. Ok, otra cosa que es muy importante es lo que ocurre con los valores medios, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de esta expresión. Tal vez lo voy a escribir como 3 acá. ¿Ya? Y vamos a tener que ver qué relación existe entre la corriente del máximo o la corriente RMS y el voltaje máximo o voltaje RMS. La primera de estas, que es, perdón, la primera es esta acá, la que relaciona a estos dos, que está aquí, ¿verdad? Entonces, esto nos hace recuerdo a nosotros, a la ley de Ohm otra vez, y para eso, pues necesitamos lo que voy a escribir entre paréntesis, que es omega por L. Esta cantidad que está entre paréntesis, que es el producto omega por L, obviamente debería tener unidades de ohms, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta es la ecuación de la ley de Ohm. Entonces, si esto es en volts, esto está en amperes, este producto debe tener unidades de resistencia eléctrica. Entonces, esto se conoce como X sub L, pero se le llama reactancia inductiva. ¿Ya? Y es la medida de la resistencia eléctrica que presenta este dispositivo a la variación en la corriente que propone la fuente, ¿verdad? Una resistencia al cambio en la circulación de la corriente a través del inductor. Por eso el término es una reacción que tiene el inductor en términos de resistencia al cambio en la corriente que circula a través del inductor. Fíjense, L es una constante definida al inductor, pero obviamente depende de la frecuencia del mismo. Esto es muy importante. Mientras más grande sea la frecuencia, más grande es la reactancia inductiva. Esto es que es muy importante, por favor, su unidad de medida en el sistema internacional son los ohms, por supuesto. ¿Ya? Más grande la frecuencia de variación, más grande la resistencia que opone L a esa variación en la corriente. Esto es que es muy importante, que obviamente es diferente del comportamiento del resistor. En el caso del resistor, R, pues al ser una constante, siempre ofrece la misma resistencia, ¿verdad? En cambio, el inductor, la resistencia que opone, pues depende no solo de la autoinductancia, que es L, sino de la frecuencia de variación de la señal que energiza el circuito. Eso es
muy importante, ¿ya? Esto es muy importante. Ajá, muy bien. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta eso, esta relación se escribiría de la siguiente forma. B sub 0 igual a I sub 0 por XL, ¿ya? Y hay que tomar muy en cuenta esta ecuación. Entonces, si nosotros quisiéramos considerar como si estuviera circulando una corriente continua, ¿verdad? Es decir, transformamos esto a una situación simplificada. La situación simplificada, pues es esta acá, que es otra vez la ley de Ohm, ¿verdad? Donde esto es la reactancia inductiva del inductor. Ahora bien, nos estaría faltando la relación que existe entre estos dos. Y para eso simplemente dividimos entre la raíz de 2, y al dividir entre la raíz de 2, B sub 0 sobre raíz de 2 es el voltaje RMS, e I sub 0 sobre raíz de 2 es el I de RMS. ¿Eso qué quiere decir? Que esto que funciona para los valores máximos, también funciona para los valores eficaces del voltaje y la corriente, ¿ya? Pero cuidado, que cuando uno es máximo, el otro también debe ser máximo, ¿ya? Si uno es voltaje eficaz, la otra es la corriente eficaz. Eso hay que tener un poquito de cuidado nada más. Más adelante veremos que existe una manera de generalizar todos los circuitos, y es introduciendo una cantidad física denominada impedancia, ¿ya? Pero eso vamos a ver un poquito más adelante. Ok, preguntas, por favor. Este es el tipo de comportamiento que tiene un inductor frente a tensión alterna tipo senoidal.